Invito a subir a Miguel Ángel López Muñoz. Me he dado cuenta que no te han puesto la procedencia completa del Instituto San Juan Bautista de la Concepción de Almodóvar del Campo Ciudad Real. Lo digo por aquello de ubicarlo mientras que los demás están ubicados. Que va a intervenir con la ponencia La libertad religiosa en la España de la primera mitad del siglo XIX a través de la Biblia en España, de George Borrow. Bueno, pues continuando con las intervenciones de los compañeros que me han precedido, en el marco de la imagología, mi participación en estas 16ª jornadas sobre barbarie y civilización se va a ocupar de la literatura de viajes, en concreto de la literatura de viajes inglesa, en una obra de George Borrow titulada La Biblia en España. El título de la ponencia es La Biblia de Azaña, dado que esta obra fue traducida al español muchos años después de ser publicada. Fue publicada en 1842 y la traducción de Manuel Azaña, conocido político del siglo XX, es de 1921. Por tanto, el aspecto central en el que me voy a detener es la perspectiva autoimagológica de la autoimagen, de esa recepción de la obra de George Borrow con una intención filosófico-jurídica a la hora de establecer las líneas básicas para comprender la libertad religiosa desde el siglo XIX y proyectarla hacia la contribución a ayudar a la comprensión de la libertad de conciencia en la actualidad, el papel de la religión en el espacio público. Bueno. España ha sido tradicionalmente un país receptor de viajeros y objeto de múltiples juicios que han ido conformando tanto el heteroimagotipo como el autoimagotipo. Múltiples son los libros de viajes que se han escrito sobre España, prolija la bibliografía que se ocupa de ella. Dos de esas obras que revisan aquello que dijeron de España, aquello que dijeron de España viajeros venidos de todas partes del mundo, son los curiosos impertinentes, viajeros ingleses por España desde la ascensión de Carlos III hasta 1855, de Ian Robertson, viajeros por España, de Borrow a Hemingway, de David Mitchell. Ninguno de estos títulos está tomado por casualidad, pues a través de ambos puede comprobarse cómo la contribución inglesa a la imagen que España ha tenido en el exterior ha sido fundamental. De hecho, Robertson se dedica exclusivamente a ella y aproximadamente donde él termina continúa Mitchell, sin olvidar viajeros de otras nacionalidades como Italia, Francia, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos. En efecto, si tuviésemos que realizar un breve recorrido por esos ingleses curiosos e impertinentes, en orden cronológico inverso, lo haríamos comenzando por España ante sus fantasmas, de Gilles Tremlett, Al sur de Granada, de Gerald Brennan, Homenaje a Cataluña, de George Orwell, Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, Adiós a todo eso, de Robert Graves, Manual para viajeros por España, de Richard Ford, y La Biblia en España, de George Borrow. Esta obra de Borrow inaugura en buena medida una larga y fecunda serie de relatos, de guías, de novelas y ensayos acerca de cómo nos vieron y cómo nos siguen viendo los ingleses. Borrow consigue con la Biblia en España una visión totalizadora de la realidad española de la primera mitad del siglo XIX. Tuvo un fuerte impacto en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX. Como decía, en España no se tradujo hasta principios de la década de los años 20. Popularmente era conocida como la Biblia de Azaña, con toda la repercusión en la cuestión religiosa que posteriormente el ejercicio de la política del traductor ejerció en España,
hasta que se prohibió su divulgación a partir de la Guerra Civil. Y solamente cuando se creyó que esta obra tenía completamente desactivada todo su potencial de crítica cultural, se permitió la vuelta a su publicación en los años 70. Efectivamente, parece que fue así. Para terminar de mostrar el valor y el interés de la Biblia en España, conviene recordar el juicio que sobre ella poseen dos de los que pudiéramos denominar como los abanderados de la idea de las dos Españas, Marcelino Menéndez Pelayo y Manuel Azaña. Para el primero, según nos dice en su obra juvenil Historia de los heterodoxos españoles, Borrow es un personaje estrafalario y de pocas letras, tan sencillo, crédulo y candoroso como los que salen con la escala a recibir a los santos reyes, cuya Biblia en España es un disparatado y graciosísimo libro, del cual pudiéramos decir, como de Tirante el Blanco, que es tesoro de recreación y mina de pasatiempos, libro en suma capaz de producir inextinguible risa en el más hipocondríaco leyente. Más allá del efecto de este juicio, sea más el de publicitar que el de prevenir, como el conjunto de esta obra de juventud de Menéndez Pelayo, la sentencia de este decimonónico martillo de herejes y luz de Trento, espolón del pensamiento reaccionario y ultramontano, fundamento teórico de la España nacional católica y primera espada en la defensa de la intolerancia, pretende condenar al extranjero que intenta perturbar con libros erróneos la esencia católica del alma de España. Precisamente es en el terreno de la defensa de la intolerancia donde se encuentra frente a Azaña, según el cual el libro de Borrow, en cambio, es un precioso documento para la historia de la tolerancia, no en las leyes, sino en el espíritu de los españoles. Tanto fue así, su repercusión fue tan grande que durante los años 20 y 30, como decía, la obra fue conocida popularmente como la Biblia de Azaña. Fue un referente en el pensamiento respecto a la cuestión religiosa de Azaña. Dado que ambas sentencias, la de Menéndez Pelayo y la de Azaña, responden a dos visiones antagónicas de España, ultracatólica y liberal, denominada habitualmente de ese modo, el análisis que a continuación pretendo realizar es un comentario inextenso de esta contraposición, particularmente lo que respecta a la cuestión religiosa. El contenido de la obra, obviamente, es mucho más amplio. Respecto a la cuestión religiosa en la primera mitad del siglo XIX, pues, como es bien conocido por parte de todos, desde principios del siglo XIX hasta 1936, la historia de España presenta como factor político y social de primer orden una fuerte tensión entre la sociedad civil, el poder religioso y la potestad regia. Desde las Cortes de Cádiz, la Iglesia Católica desempeñó la función, incluso antes del Estatuto de Bayona, ¿verdad?, desempeñó la función de protagonismo principal de esas tensiones hasta el punto de constituirse de polo ideológico de la reacción contra el legítimo deseo de la sociedad española de emanciparse de los enemigos, de las libertades políticas, sociales, económicas, culturales. Se inauguró de este modo una situación de abierto conflicto entre el proceso civilizador de la modernidad y la acción retardadora de un credo religioso paralizante, es decir, entre liberalismo y tradicionalismo, en todas las esferas de la vida. En efecto, la Iglesia reacciona con hostilidad ante las innovaciones liberales que se producen tras la Constitución de 1812, a pesar de la fuerte negociación a favor de los miembros de las Cortes católicas en su redacción. Fue muy firme su vinculación con Fernando VII, monarca absoluto, quien en 1814 anuló todas las medidas desamortizadoras tomadas con anterioridad y estableció represalias contra aquellos que hubiesen adquirido bienes eclesiásticos durante el reinado de José I. La adhesión de la Iglesia al monarca se renovó después del trienio constitucional, en contraste con la actitud crítica que los jerarcas religiosos habían adoptado ante el liberalismo de aquellos 3 años. Durante la década siguiente lo que brilló fue la complacencia y el servilismo hacia las disposiciones de los vencedores absolutistas. Así, la Iglesia, para los liberales, no solo era una institución que necesitaba reformas urgentes, sino una fuerza social que se había constituido en un enemigo público. En definitiva, el siglo XIX se constituye como el clímax de la cuestión religiosa en España.
Respecto a la Biblia en España, las ediciones de esta obra que se han manejado es la edición original en su traducción española, dado que lo que interesa sobre todo es esa recepción de la obra de Borrow, la original de 1921, así como ediciones posteriores, esta de Renacimiento de los años 70, la que aparece en la imagen, posteriormente en otras editoriales. También ha habido traducciones relevantes posteriores a la de Azaña. Paso a continuación a centrarme en esa cuestión religiosa, en las ideas nucleares, que he dividido en tres, básicamente. Más allá de un breve recorrido descriptivo sobre la obra, que en este momento pues dejamos a un lado, el hecho de que un agente, como era Josh Borrow, de la Sociedad Bíblica Británica, con la suficiente sensibilidad para sobreponerse al etnocentrismo, se traslade a España para distribuir Biblias y Nuevos Testamentos, que era el encargo que había recibido, no puede sino ofrecernos un detallado panorama de la situación concreta en la que se encuentra la libertad religiosa y unida a ella la libertad de conciencia. Y ese es el interés que nos ocupa. Son múltiples los temas que bajo esta perspectiva se abordan y a continuación se realiza una visión de todos ellos. Si se tuviese que señalar tres ideas principales, pues serían las que aparecen a continuación. Los disturbios, dice Borrow en un pasaje que focalizaría una primera idea: los disturbios de este infortunado país no acabarán hasta que el Evangelio circule libremente, que bien pudiera interpretarse como con una intención claramente proselitista de su propia visión religiosa. La distinción, ahora vamos a ver qué podría matizarse, la distinción en segundo lugar entre cristianos evangélicos y cristianos de Roma, y la distinción entre el clero absolutista, carlista, dado que su obra está escrita durante la Primera Guerra Carlista, entre el 36, realizó varios viajes, 3 viajes en particular a España, y el 40, y antiliberal, y por otro lado el clero liberal. En lo que respecta a la primera idea, propia de la Bible Society, que el autor se propia y se encarga profusamente de difundir, según la cual, pues allí donde se leen las Escrituras, ni la superchería clerical ni la tiranía duran mucho, de tal modo que los disturbios, como decía, de este infortunado país, España, no acabarán hasta que el Evangelio circule libremente. En torno a esta idea, Richard Ford, viajero también, que publicaría una obra inmediatamente después de la de Borrow, en la recensión que realiza de la obra de Borrow, señala que aquellos que creían que la libertad religiosa es el germen, el fundamento de las libertades civiles, entendieron con rapidez el mensaje de la Reforma. Borrow, imbuido de esa idea, puede ver en la difusión de las Escrituras la base para la reforma moral de España y, por tanto, para la reforma política y social. Tal idea que hunde sus raíces en la Edad Media, expresada en la lucha ya del siglo XII entre gibelinos y güelfos, encuentra un fundamento filosófico, desde la perspectiva de Josh Borrow, en John Locke, para el cual la libertad religiosa es la base de la tolerancia y de la libertad política. En la Biblia en España queda recogida de diversos modos esta idea. Uno de los más paradigmáticos aparece en la entrevista que mantiene Borrow con Mendizábal. Borrow le ofrece la circulación libre de la Biblia como modo de resolver los disturbios del país. Mendizábal, en cambio, temeroso de la reacción clerical y con una perspectiva más pragmática, señala los cañones, la pólvora y el dinero como las necesidades urgentes de un país en guerra. Dejando a un lado la cuestión sobre las distintas lecturas de los problemas de España, que ambos poseen, sin duda alguna, y quisieron que el entendimiento no fuera posible, la prohibición fue solo transitoria, pues con otro primer ministro, con Istúriz, la distribución de la Biblia fue autorizada. Al fin y al cabo, todos pertenecían a la tradición liberal, aunque el liberalismo español estuviese huérfano del deísmo propio del siglo de las luces y temeroso, sin duda alguna, de Dios.
Un pasaje en el que la libertad religiosa en la España de la época aparece iluminadoramente recogido en aquel en el que un corregidor, tras recriminar duramente a Borrow sus intenciones, dice: antes de que se vaya usted, deseo decirle que en mi opinión particular es sumamente recomendable en todos los países la tolerancia religiosa plena y dejar que cada sistema religioso perezca o se sostenga según sus propios méritos. ¿Qué quiere decir en mi opinión particular? ¿Acaso la opinión que había mostrado antes era general? ¿Por qué sostuvo el personaje con tanta vehemencia la opinión contraria a la propia, en cambio? ¿Por profesionalidad, por falta de coherencia personal, por pereza, por temor al poder o por simple autocensura? Paradojas de este tipo son las que muestran cómo la libertad religiosa se sitúa en la España reflejada por Borrow en el marco de una pretendida conciencia social o colectiva, cuando esta, la conciencia colectiva, no puede ser más que individual, pues solo el individuo psicofísico, entendido en una perspectiva ontológica, posee el atributo óntico de la conciencia y de la autoconciencia. De hecho, el problema religioso en el constitucionalismo español durante el siglo XIX se traduce en un constante ir y venir entre la prohibición absoluta de profesar cualquier credo distinto al católico, como inauguró las Cortes de Cádiz en su Constitución, y la tolerancia de cultos, sin poner en entredicho el peso de la Iglesia y de su fe en el Estado, es decir, en el ámbito sociopolítico, a excepción, eso sí, de la Constitución de 1931. La segunda idea posee como fin distinguir con claridad a los cristianos evangélicos, entre otros, de los cristianos de Roma. Muy elocuente es, en este sentido, el pasaje donde contrapone Borrow Atenas con Roma, a propósito del encuentro entre un griego, cristiano ortodoxo, y un grupo de curas, donde estos últimos solo muestran desprecio e ignorancia ante los interrogantes abiertos por el primero. Es asociada a esta idea donde podemos situar igualmente sus muestras, las muestras de Borrow de anticlericalismo y de su crítica a la superstición. Por ejemplo, respecto al anticlericalismo, recoge unos versos de los que parece ser una canción popular. Dice así: Dios nuestro Señor nos libre de todos los pajarracos, frailes, curas y gorriones que por ahí van volando. Que los gorriones no dejan de trigo siquiera el grano, los frailes beben la uva que nosotros vendimiamos, y los curas tienen todas las mujeres a su mando. Dios nuestro Señor nos libre de todos los pajarracos. Otra muestra de anticlericalismo se recoge en el diálogo que mantiene con un librero de Toledo, que, preguntado por Borrow sobre su anticlericalismo, responde: ¿quién los hace caso?, refiriéndose a los curas y frailes. Yo soy rico y mi padre también lo fue, no dependo de ellos. Ya no pueden odiarme más de los que me odian, porque no oculto mis opiniones. Yo soy liberal, don Jorge, y amigo de su compatriota Filter. Le he ayudado a casar muchos curas guerrilleros y frailes salteadores que andaban en la facción. He oído que le han nombrado capitán general de Toledo. Me alegro. Cuando lleguen se van a ver aquí cosas buenas, don Jorge. Le aseguro a usted que al clero le apretaremos las clavijas. Respecto a la denuncia de superstición, aquí y allá se señala en la obra cómo ser liberal supone ser enemigo de la superstición. En otro momento se grita: abajo los frailes, abajo la superstición, viva Inglaterra, viva el Evangelio. O se muestra el influjo de la mayor parte del clero en el ánimo del pueblo en pro del mantenimiento de la ignorancia y de la superstición. La tercera idea es aquella que lo lleva a distinguir entre el clero absolutista mayoritario y el clero liberal. Del primero, Borrow denuncia su presión constante al poder civil para conseguir sus objetivos, es decir, para mantener su hegemonía y su control sobre las conciencias y tener la llave de las arcas
de las conciencias, por tanto. De hecho, es la presión clerical la que lo conduce a la cárcel, a Borrow. Entre tanto, el partido clerical en Madrid no perdonaba esfuerzo para difamarme, dice Borrow. Varios obispos ultrapapistas, residentes por entonces en Madrid, habían denunciado la Biblia a la sociedad bíblica y a mí. Pero no obstante, sus concertados y poderosos esfuerzos no pudieron conseguir su propósito principal, o sea, mi expulsión de Madrid y de España. Tales quejas hicieron impresión en Ofalia y más de una vez prometió hacer cuanto pudiese para complacer a Sir Jorge, porque luego los obispos le asediaban y, poniendo en juego sus temores políticos, ya que no los religiosos, impedían proceder en el asunto con justicia y honradez. Más adelante, Borrow vuelve a señalar lo siguiente, que durante mi permanencia en España, la oposición más recia, más firme que encontré fue la del clero, por instigación suya del gobierno. Adoptaba las medidas convenientes para impedir la amplia difusión del libro sagrado por el país. Por último, del clero liberal posee Borrow dos juicios encontrados, que se recogen muy bien en el siguiente pasaje. Todo el clero, ignorante y fanático, la gran mayoría, era opuesto a ella, a su tarea de distribución de la Biblia, y cuantos ansiaban estar a bien con la corte de Roma, vociferaban su oposición. Había, empero, dice Borrow, una parte del clero, pequeña, a la verdad, bien dispuesta a favor de la circulación del Evangelio, aunque en modo alguno inclinaba a hacer el menor sacrificio individual por tal fin. Es decir, aunque había una parte del clero proclive a la tolerancia religiosa, preso a su temor de la Iglesia y a su temor a Dios, era incapaz de llevar a la acción sus ideas. En este sentido, señala Borrow, me parece que si el Evangelio, para ser tolerado en España, ha de esperar a que los obispos y arzobispos liberales acudan resueltamente en su ayuda, va a tener que aguantar mucho. En definitiva, con estas tres ideas de fondo, Borrow describe todos sus intentos por difundir la Biblia en España, lo que le permite a su vez realizar un cuadro completo de la situación religiosa en la España de la Primera Guerra Carlista. A partir de aquí, a partir de esta breve presentación descriptiva de esas tres ideas nucleares respecto a la cuestión religiosa de la obra de Borrow, me pretendo llegar, entre otras, a las siguientes conclusiones. No es la mera, en primer lugar, no es la mera solución personal a sus problemas laborales o la ingenuidad que lleva a Borrow a un país extraño lo que hizo que este viajero inglés, amante de los gitanos, de lo exótico, fuese a la católica España para difundir Biblias sin notas ni comentarios. Tampoco es un metafísico ejercicio en el fracaso que nos recordaría al Diógenes de Sinope que nos presentaba Diógenes Laercio en su conocida obra, lo que mueve a este viajero inglés del siglo XIX. Lo que movía a Borrow en sus tres viajes a España, en sus tres navegaciones, es el impulso y el empeño que arrastra a realizar las ideas propias y los principios, en su caso, ya sean adoptadas por la Bible Society o ya sean provenientes de su propia búsqueda espiritual y de su vasta cultura. El resultado es, como acertadamente señala un investigador, Antonio Jiménez Ruiz, es que Borrow, sin olvidar nunca que teñirá siempre sus opiniones y juicios con su fuerte personalidad, será un testigo de excepción de un momento histórico crucial para la comprensión de nuestro inmediato pasado. Es el hecho de que una pluma y una visión tan perspicaz como la suya compartiera con nosotros momentos tan trágicos, pero al mismo tiempo tan vitales y cambiantes, lo que hace que su testimonio tenga una validez de primer orden. De manera particular, este testimonio es de especial valor respecto al problema de la libertad religiosa, pues permite abordar la cuestión más allá de documentos jurídicos y políticos.
exponiendo el sentido propio del pueblo tan claro y lleno de sentido común en muchos aspectos y tan paradójico en otros. En definitiva, ¿cuál ha sido el destino histórico de esta obra, de la Biblia en España? Ya se señaló que su traducción al español no llegó hasta 1921. Además, durante 15 años gozó de gran fama. Tras la Guerra Civil, solo en los años finales de la dictadura, cuando ya se creía desactivada su fuerza imagológica por parte de los censores, se permitió su reedición, y es posible que no andase muy descaminado, pues aunque la obra sigue reeditándose, su impacto entre los lectores no es pequeño, la suerte de su repercusión social y de su autor tal vez coincida con la de Azaña a manos del fanatismo clerical. Si por un lado Borrow pretendió fomentar la libertad religiosa y fue perseguido y encarcelado, Azaña defendió la libertad de conciencia y el laicismo y debió exiliarse, así como el régimen que contribuyó a levantar. ¿Quién recuerda hoy a Borrow y a Azaña más allá de estos muros, de los muros de la Academia? Por todo ello, es pertinente concluir con las siguientes interrogantes. ¿Estamos condenados en España a una especie de mano invisible que marca el carácter nacional, a esas dos Españas de las que hablaban Menéndez y Pelayo y Azaña, sin olvidar la suerte de una larguísima tradición de exiliados españoles de diferente cariz, Averroes, Juan Luis Vives, Miguel Servet, Blanco White, Ferrer y Guardia, o en la actualidad Gonzalo Puente Ojea? Cabe preguntarse si ese es el destino de quien en España se atreve a cuestionar los dogmas clericales e incluso religiosos. Ante ellos, solo cabe el exilio, el ostracismo, el fusilamiento o el silenciamiento. O todo eso no es más que fruto de obsesiones decimonónicas, desaparecidas tras la solución final que ofrece la consensuada Constitución de 1978. Quizás los españoles apenas hayamos comenzado a darnos cuenta, por segunda vez, de que no hacemos más que, como en las constituciones del siglo XIX, andar a vueltas con la libertad religiosa, cuando por encima de ella, como conjunto que alberga el ámbito de las convicciones religiosas o no religiosas, se encuentra la libertad de conciencia, que, como digo, engloba las múltiples convicciones. Solo desde esa perspectiva es posible abordar el pluralismo ideológico en pie de igualdad. Tras 2 siglos de constitucionalismo español, es posible desligarse del yugo del confesionalismo, que con esa forma de criptoconfesionalismo todavía se encuentra alojado en la Constitución presente y, sobre todo, especialmente en el desarrollo normativo posterior. En definitiva, y con esta frase pues termino mi intervención, el siglo XXI, esa es la apuesta que les presento, o es laicista o no será más que una extensión, al igual que el siglo XX, del siglo XIX. Muchas gracias.